El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Queridos hermanos, abordamos este segundo día de la novena en honor de Nuestra Señora de San Lorenzo. Acogemos la palabra de Dios, que siempre ilumina nuestro corazón e ilumina nuestra vida. Tras 5 semanas acogiendo el Evangelio de San Juan, retomamos hoy el Evangelio de San Marcos, que es el propio de este ciclo B. Durante un mes nos ha ocupado el tema de comer el pan de vida. Hoy el problema no será comer el pan, sino comer el pan con las manos sucias. Una pregunta malintencionada de los fariseos y de los doctores de la ley, los escribas, provoca una respuesta airada de Jesús, una enseñanza misteriosa para la gente y una explicación posterior a los discípulos. Antes de dar la palabra a los fariseos y a los escribas, es muy interesante recordar lo que cuenta el evangelista San Marcos inmediatamente antes del episodio que hemos escuchado. Tras la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús va a la región de Genesaret, recorriendo los pueblos, las aldeas, los campos, y siendo Jesús acogido por la gente sencilla, porque la gente quería encontrarse con él, y Jesús es el que curaba sus enfermedades, sus dolencias y sanaba sus preocupaciones. Pero de repente este idilio se rompe por la llegada desde Jerusalén de los fariseos y de algunos escribas. Para los fariseos, lo importante es cumplir la voluntad de Dios, observando no solo los mandamientos, sino también las normas tan pequeñas transmitidas por sus mayores. Lo esencial es el cumplimiento estricto de lo que siempre se ha hecho. Por eso, los fariseos se conmueven porque Jesús cura en sábado y se irritan y no caen en cuenta de la curación, sino que se escandalizan porque Jesús lo ha hecho en sábado. Con esta mentalidad los fariseos se acercan a Jesús
Se acercan y se escandalizan porque los discípulos del Señor comen con las manos sucias. Quizás también nosotros instintivamente nos pongamos del parte de los fariseos, porque parece lógico e incluso necesario que una persona se lave las manos antes de participar de la comida y que se lave la vajilla después de usarla. Es una cuestión elemental de higiene. Sin embargo, aunque en su origen también fuese una cuestión de higiene entre los judíos, los grupos más estrictos terminaron convirtiendo esta práctica en una cuestión ritual. Por tanto, lo que está en juego no es si comen con las manos limpias o sucias, sino que comen con las manos impuras. Lo que está en juego es la pureza ritual. Así los fariseos no se quejan de que los discípulos coman con las manos sucias, se quejan de que los discípulos comen con las manos impuras, saltándose de este modo la tradición de los mayores. Por tanto, el problema que se plantea es el problema de la pureza y de la impureza. La reacción de Jesús es durísima. Llama a los fariseos hipócritas y les formula 3 acusaciones. La primera: vuestro corazón está lejos de Dios. La segunda: que enseñan una doctrina divina que son preceptos humanos. Y la tercera: que dejan de observar los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Estas acusaciones, que son durísimas para cualquier persona, lo eran especialmente para los fariseos, que desean con todas sus fuerzas estar cerca de Dios y agradar a Dios cumpliendo su voluntad. El problema que Jesús revela es que el fariseo termina acogiendo las tradiciones y abandonando los mandamientos de Dios. Al final los fariseos quieren vivir las tradiciones humanas, pero su corazón está lejos de Dios. Como los fariseos y los escribas no responden, Jesús aprovecha para enseñar algo a la gente. A propósito de la pureza y de la impureza, dice Jesús: nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sale de dentro es lo que puede manchar al hombre. La gente no entendió esta explicación de Jesús y los discípulos tampoco. Por eso, cuando van a casa, los discípulos le preguntan a Jesús en la intimidad qué ha querido decir. Y Jesús responde que no es lo que entra en el hombre lo que le hace impuro, sino lo que sale del corazón. Y es cuando Jesús relata esas 13 realidades que salen del corazón y que no son buenas, y que contaminan al hombre y contaminan a la sociedad. Por tanto, en el Evangelio que acabamos de acoger, encontramos un tema fundamental de la historia religiosa de la humanidad: la cuestión de la pureza del hombre ante Dios. Al hombre, al dirigir la mirada hacia Dios, se reconoce impuro, reconoce que está contaminado y se encuentra en una condición en la que no puede acceder a Dios. Así surge la pregunta sobre cómo el hombre puede llegar a ser puro, cómo puede el hombre liberarse de esa suciedad que lo separa de Dios. Ante este problema, en todas las religiones han nacido ritos purificatorios, caminos de purificación exterior e interior. En el Evangelio hemos escuchado algunos, pero a veces estos caminos de purificación son preceptos humanos que no acercan a Dios. Por consiguiente, ya no sirven para que el hombre se abra a Dios. Ya no son caminos de purificación y salvación, sino que se convierten en elementos de un sistema autónomo de cumplimientos que para ejecutarlos verdaderamente en plenitud se requiere incluso de especialistas. Ya no se llega al corazón del hombre, porque el hombre se mueve dentro de este sistema en el que se siente o bien esclavizado o bien cae en la soberbia de justificarse a sí mismo. Por eso la primera lectura que hemos acogido del libro del Deuteronomio nos ayuda a dar un paso más.
Hemos escuchado algo que tal vez nos sorprenda. Es el mismo Dios el que invita a Israel a ser agradecido, el que invita a Israel a sentir un humilde orgullo por el hecho de conocer la voluntad de Dios y así ser sabio. Precisamente en este tiempo, la humanidad, tanto en el ambiente griego como en el ambiente hebreo, buscaba la sabiduría, trataba de comprender lo que cuenta. Es verdad que la ciencia nos dice muchas cosas y nos es útil en muchos aspectos, pero la sabiduría es el conocimiento de lo esencial, es el conocimiento del fin de nuestra existencia. La lectura que hemos escuchado del libro del Deuteronomio, la primera lectura, alude al hecho de que la sabiduría se identifica con la ley. La sabiduría se identifica con la Torá. La sabiduría se identifica con la palabra de Dios, que revela qué es lo esencial y que nos revela para qué y de qué manera debemos vivir en pureza, es decir, en relación armoniosa con Dios. Así la ley no se presenta como una esclavitud, sino que se presenta como una gran alegría, porque nosotros sabemos que no caminamos en tinieblas, que no vamos vagando en vano en busca de lo que puede ser recto, que no somos ovejas desatendidas por el pastor, que no saben cómo acudir al camino correcto. Dios se ha manifestado. El mismo Dios nos indica el camino. Conocemos su voluntad y al conocer su voluntad sabemos cuál es el camino. Dos cosas son las que nos ofrece la lectura del libro de Deuteronomio acerca de Dios. Por una parte, que Dios se manifiesta y nos indica el camino correcto, pero por otra parte, que nuestro Dios es un Dios que escucha, que está cerca de nosotros, que nos responde y que nos guía. Con ello se aborda el tema de la pureza, porque la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, nos purifica, y la cercanía de Dios, la presencia de Dios en medio de nuestra vida, nos guía. También la segunda lectura nos ayuda a descubrir cómo la observancia de la ley nos hace vivir con sentido nuestra existencia, porque la ley es el amor de Dios que se manifiesta en medio de nuestra sociedad. Y nosotros no somos esclavos, no somos siervos, somos los amigos del Señor, y el Señor nos revela el fundamento de su palabra. Por eso, el hombre quiere acceder a Dios, pero quiere acceder a Dios con un corazón puro. Por tanto, Jesús mismo es la verdad, Jesús mismo es la presencia de este amor, y por tanto la pureza es un acontecimiento dialógico que comienza con el hecho de que Dios sale a nuestro encuentro, Él que es la verdad y el amor, nos toma de la mano y se compenetra en nuestro ser. Podemos decir, ¿y cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos caminar en este sendero de pureza? María es el gran modelo. María es para todos nosotros la purísima. María es la llena de gracia. Estamos celebrando esta novena en honor de Santa María bajo la advocación de Nuestra Señora de San Lorenzo, precisamente la patrona de nuestra ciudad de Valladolid. Y María se encuentra en el corazón de las ciudades desde su pureza sublime. ¿Qué nos dice hoy María a todos nosotros? ¿Cuál es su palabra? ¿Cómo puede abrirnos los ojos? María Purísima nos recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como escribe el apóstol San Pablo. María es la Madre Purísima que a los hombres de nuestro tiempo nos anuncia que no tengamos miedo, que Jesús ha vencido al mal y lo ha vencido de raíz, liberándonos de su dominio. ¿Cuánto necesitamos esta noticia? ¿Cuánto necesitamos esta buena noticia? Porque estamos acostumbrados a recibir malas noticias. Los periódicos, la televisión, la radio, las redes sociales nos cuentan el mal, lo repiten, lo amplifican, acostumbrándonos a las cosas más horribles,
haciéndonos insensibles y de alguna manera intoxicándonos. El corazón se endurece y nuestros pensamientos se hacen sombríos. Por eso nuestra ciudad de Valladolid necesita de su madre, de su patrona, de la Virgen, de María, que con su presencia nos habla de Dios, con su presencia nos recuerda la victoria de la gracia sobre el pecado y nos lleva a esperar, incluso en los momentos más delicados de nuestra vida. La ciudad somos todos, cada uno de nosotros, y todos nosotros contribuimos al clima moral de la ciudad, para el bien o para el mal. Por el corazón de cada uno de nosotros pasa la frontera del bien y del mal, y nadie debe sentirse con derecho a juzgar al otro. Más bien cada uno debe sentir el deber de mejorarse en cada día. Los medios de comunicación a menudo nos hacen sentirnos espectadores de lo que pasa y del mal que acontece, como si el mal solo apareciera fuera de nosotros. No somos espectadores, somos actores, y actores protagonistas, y en nuestra mano está llevar el bien, y en nuestra mano está llevar la bondad, y en nuestra mano está llevar la justicia, y en nuestra mano está llevar el bien común, que es el bien para todos, no el bienestar, sino el bien común, que es justicia. Todos sabemos que hay momentos en nuestra ciudad en que la contaminación es elevada y necesitamos todos contribuir para que la ciudad esté más limpia. Pero hay una contaminación menos clara, más sutil, que es la contaminación del espíritu, que es peligrosa, que nos hace no reconocer a las personas, sino reconocer a las personas solo como objetos, no reconocer los rostros, sino reconocer a entes que vagan por la ciudad. María nos invita a superar esta visión epidérmica de la sociedad y a profundizar y a reconocer en cada persona un ser único e irrepetible. No ver solamente la superficie, no ver solamente las personas como cuerpos que pierden el alma y se convierten en cosas, en objetos sin rostro, intercambiables y consumibles. María Purísima nos ayuda a descubrir y a defender la profundidad de cada persona, porque María es la transparencia del alma en el cuerpo. María es la pureza en persona y María es la que nos lleva a cada uno de nosotros a encontrarnos con el Señor. Por eso María tiene un papel central en la historia de la salvación. Y por eso María ha sido puesta por el Papa Francisco en el centro de su relación con los jóvenes. Sabéis que estamos a un mes de celebrar el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y el Papa Francisco ha trazado todo un itinerario desde el año 2017 con María como modelo de vida para los jóvenes y también para todos nosotros. En el año 2017 el Papa Francisco sugería este lema para todo el año, este lema tomado del Magnificat: el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. El Papa para este año nos propone esta frase: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y finalmente para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Panamá en el año 2019, en enero, a finales de enero, el Papa propone esta frase: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Papa nos ayuda a que cada uno de nosotros pongamos en el corazón de nuestra vida a María, la siempre pura, la que acoge la palabra de Dios, la que verdaderamente cumple la voluntad de Dios. Fijaros que María es la creyente y María es la primera mujer que responde a una vocación ante el plan que Dios la propone. Y fijaros que el título del sínodo es Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. La fe, María, modelo, la gran creyente. El discernimiento vocacional, ¿cómo puedo decir sí al plan que Dios proyecta en mi vida? Por eso, María nos dice a cada uno de nosotros: ábrete a la presencia de Dios, vive tu vida con pureza,
sé realmente presencia de Dios en medio del mundo, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Precisamente a partir del corazón de cada uno de nosotros y de nuestra vida, para constituir una ciudad más humana, una ciudad más justa, una ciudad más fraterna, una ciudad más amigable. María nos invita a poner los ojos en su Hijo Jesucristo, y por eso nosotros, a María, la siempre pura, la purísima, solo podemos decirla: bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. Amén.